Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a ver 14 lugares que no te puedes perder en tu visita al Algarve. El Algarve es una zona costera del sur de Portugal, famosa por sus maravillosas playas, sus aguas cristalinas y sus paisajes marítimos. Cuenta con numerosas playas en las que podrás hacer snorkel con facilidad. Eso sí, si no te pilla una plaga de algas. También podrás visitar algunos de sus pueblos del interior, que tienen un encanto muy especial, contando con uno de los amurallados medievales más importantes de Portugal, en el cual se celebra posiblemente el mercado medieval más famoso de este país. Nosotros nos alojamos en Portimão, un lugar barato y que se sitúa más o menos centrado respecto a los lugares que vamos a visitar. Este es un recorrido de 7 días, en el que todos los días visitarás sitios diferentes, y dependiendo de dónde te encuentres alojado, podrás empezar por un sitio u otro. Dato muy importante a tener en cuenta: el Algarve se ha convertido en un lugar muy masificado, por lo que si vas en pleno verano, es posible que en muchas de las playas o lugares más visitados sientas una sensación de agobio muy importante. ¡Empezamos! Lagos. En este lugar podrás hacer tanto turismo de interior, visitando su centro turístico, como visitar sus numerosas playas y calas. Las calas siempre son bonitas, pero con estas formaciones rocosas las hacen más especiales. Las más importantes son la Praia da Ana, Praia dos Pinheiros o Praia Grande. Son lugares muy bonitos, pero quizás la más espectacular sea la Praia do Camilo. Recomendación: si te pilla una plaga de algas o quieres evitar las aglomeraciones, lo mejor es ir a la playa más grande y principal, Meia Praia, ya que seguramente la vas a encontrar limpia y al ser tan espaciosa podrás descansar con mayor facilidad. Visita la imponente fortaleza da Ponta da Bandeira, dominando el puerto, su centro histórico de estilo colonial, donde encontrarás numerosos murales, tiendas y restaurantes. Y en la plaza del Infante Don Enrique aún se conserva el edificio del primer mercado de esclavos que hubo en Europa. Y te recomendamos que te quedes hasta el final del día para que no te pierdas su atardecer en Ponta de Piedade. Tiene numerosos miradores, pero ojo, ves con tiempo, que pese a tener parking gratuito cerca, se llena rápido. Portimão. Desde aquí salen la mayoría de las excursiones para ver la costa de Carvoeiro y el único lugar donde podrás subirte en un barco pirata. También no te puedes perder la Praia do Boiao, que con la marea baja y dando un paseo puedes pasar debajo de un arco de piedra hacia la Praia do Barranco das Canas. Su playa más grande y visitada es la Praia da Rocha. Ferragudo. Ferragudo es otro de los pueblos indispensables del Algarve, un pueblo pesquero cerca de Portimão. En su centro destaca la Plaza Reina Doña Leonor, la iglesia Nuestra Señora de la Concepción y el impresionante castillo privado Fuerte de São João do Arade, el cual separa las playas de Langrina y Grande. Desde el otro lado del río Arade podremos observar lo imponente que es esta fortaleza. Albor. Es un pueblo pequeño pero con mucho ambiente. En pleno verano está bastante masificado. Por lo tanto, podrás ver una cantidad de bares, tiendas y restaurantes y pubs muy grandes. Pero ojo, te puedes encontrar los menús primero en inglés y luego en portugués. La visita a este lugar se resume en dar un paseo por sus estrechas y empedradas calles con casas escaladas y dar un paseo también alrededor del río Albor por su gran cantidad de barcas pesqueras atracadas en las orillas del río. Si te hospedas aquí, la playa de Albor es una de las más grandes del Algarve. Bulgão.
Este pequeño pueblo es apodado el Santorini de Portugal, por sus estrechas y empedradas calles con casitas blancas. Al final se sitúa la playa rodeada de montes, por lo que hay muy poco oleaje, pero eso sí, la playa es pequeña. Si os quedáis mucho tiempo, la marea sube, al final el agua llega hasta arriba. A las afueras del pueblo sale el camino para subir los montes que van a brindar estas vistas muy bonitas del pueblo y de las playas. Sagres. Seguimos la visita y vamos ahora a Sagres. Este es un pequeño pueblo de casitas blancas por el que merece la pena dar un paseo y acercarse a la fortaleza homónima. Esta fue un importante punto defensivo en la costa portuguesa a partir del siglo XV. Es una zona azotada por el viento durante gran parte del año. Es también muy querida por los surfistas, kitesurfistas y los amantes de los paisajes vírgenes. Y para terminar el día no te puedes perder el atardecer en el Cabo de San Vicente, sin duda el atardecer más impresionante que he visto en mi vida. Consejo: ir pronto para aparcar lo más cerca posible, porque el sol en menos de 5 minutos desaparece. También es importante decir que durante la mayor parte del año hace muchísimo viento. Cogeos algo de abrigo que hace bastante frío. Nosotros pasamos de tener 35 grados en Burgao a 18 al atardecer en el Cabo. Sus grandes acantilados y su gran viento ofrecen un fuerte estruendo al romper las olas en las rocas. Sin duda, un paisaje espectacular. Faro. Dentro de las ciudades que ven en el Algarve destaca Faro, la que es también la capital de la región. Con un rico pasado histórico, los principales atractivos de esta están dentro de la muralla que la rodea, en la conocida como Vila Adentro. Lo mejor es perderse por las calles de calzada portuguesa, encontrarse casi sin querer con edificios tan bellos como el Palacete Belmarco, la iglesia de San Pedro, el Arco da Vila o el Museo Municipal de Faro, ubicado en el antiguo convento. Sin embargo, dos de los imprescindibles que ven en Faro son su catedral, que alberga un importante conjunto artístico, y la iglesia do Carmo. En esta última se puede visitar la Capela dos Osos, un sobrecogedor osario en el que reposan los huesos de más de 1200 monjes carmelitas. Faro también es uno de los puntos de acceso a la Ría Formosa. Reserva tu paseo en barco con parada en la isla deserta y la isla do Farol, o disfruta del atardecer en un catamarán. Olao. A la vuelta pasamos por Olao. Cuenta con el mayor puerto pesquero de la región y eso se nota al instante caminando por su pequeño centro histórico. De hecho, verás algunas redes de pesca con sardinas de madera adornando algunas calles. No necesitas mucho tiempo para visitarlo. En un par de horas habrás recorrido las rúas de Olao y podrás ver una gran cantidad de murales. Además, desde Olao salen barcos a dos maravillosas islas del Parque Natural de Ría Formosa, Culatra y Armona. Reserva este paseo en barco y disfruta de ellas. Ruta por el Algar Seco y Benagil. Terminando nuestra visita al Algarve, no nos podemos ir sin hacer una ruta en barco pirata. En un viaje de aproximadamente 2 horas, veremos toda la costa sureste con explicaciones y bajaremos en una barca más pequeña para recorrer el Algar Seco y poder entrar en sus famosas cuevas marinas como son la Cueva del Cocodrilo o la Cueva de Benagil. Hay muchas formas de hacer la ruta, pero sin duda el hacerla en un barco pirata tiene un sabor especial. Silves. Antes de comer vamos a Silves, una ciudad medieval donde encontrarás una variedad de culturas muy importante. En unas horas recorrimos el casco histórico, visitamos la catedral, estilo gótico, subimos al castillo y nos enamoramos de unas cuantas fachadas de azulejos rosas, azules y blancos. Sin duda, Silves es uno de los lugares que ven en el Algarve sí o sí. Carboeiro. A la tarde pasamos por Carboeiro, un pueblo pesquero que ha sabido hacerse un hueco en el corazón de los turistas. Su playa es una parada imprescindible, así como recorrer el caminito de madera que une el pueblo a la Gruta Boneca, desde donde tendrás unas vistas impresionantes a través de los 2 ojos de la cueva. Es desde aquí donde veremos el último atardecer de nuestra estancia en Portugal. Albufeira. Nos vamos de Portugal y hay un par de lugares que no podemos perdernos. El primero es Albufeira, uno de los puntos turísticos del Algarve fundamentales, y eso lo notarás nada más llegar.
Orientada a un público internacional, encontrarás multitud de actividades para hacer, así como una enorme cantidad de bares. Además, cuenta con varias playas en la propia ciudad. Y aún así, lo mejor de Albufeira está en los alrededores. Por aquí se encuentran algunos de los paisajes más bonitos que ver en el Algarve, con acantilados de roca dorada, playas de arena fina y aguas de intenso color turquesa. Hacia el occidente, destacamos la curiosa Praia do Niño das Andorinhas, la Praia de São Rafael, Praia da Coela y la no ya tan secreta Praia da Dedé. Tavira. Por último, paramos en Tavira y sin duda fue un gran acierto. Comimos muy bien y muy barato, no había mucha gente y tenía muchas cosas muy bonitas que ver. Pasea por Rua da Liberdade y por el jardín público. Visita las iglesias de Misericordia y do Carmo. Sube las murallas del castillo. Disfruta de las vistas sobre la ciudad. Y cruza su famoso puente romano. Aunque ya lleva varios años en el radar turístico, Tavira es una de las ciudades de Portugal por las que parece que apenas ha pasado el tiempo. La vida transcurre tranquila junto al río Gilao, donde te puedes sentar en una de las terrazas y disfrutar de la postal que conforman el puente romano y la coqueta iglesia de Santa María do Castelo, que data del siglo XIII. Si vas con mucho tiempo, tiene más opciones como son visitar el Pego do Inferno, una cascada situada a solo 10 minutos en coche del centro, la estupenda isla de Tavira, que también forma parte del Parque Natural de Ría Formosa y es accesible en ferry, o hacer un recorrido en tuk-tuk por los principales puntos de interés, incluyendo las pintorescas salinas. Castromarín. Una opción que nos quedamos con ganas de visitar es el pueblo más cercano a España, Castromarín, la iglesia de Santiago, el fuerte de San Sebastián, la reserva natural de los maristas de Castromarín, la iglesia de Nuestra Señora de los Mártires y, por supuesto, el castillo de Castromarín, que está clasificado como Monumento Nacional desde 1910. En este lugar se celebra uno de los mercados medievales más importantes del país. Conclusión. A rasgos generales, y como resumen por si estás pensando visitarlo, en cuanto a la comida encontrarás una dieta mediterránea, se come bastante bien y a un precio asequible si te escapas de los sitios más turísticos. Por lo demás, si lo visitáis en pleno verano, es un lugar que actualmente está muy masificado, por lo que recomendamos no visitarlo en agosto. Y además, si no tenéis la mala suerte que tuvimos nosotros de encontrar una plaga de algas. Las playas son muy bonitas, con buena arena y con agua muy cristalina. Y pese a ser la costa atlántica, el agua no se encuentra demasiado fría. Pero eso ya va en función de gustos.